Bendiga a mis hermanos, la honra y la gloria sea a nuestro Dios que nos da la gran oportunidad, un privilegio estar en la casa del Señor, donde nos reunimos para alabar y glorificar su santo nombre. La lectura de la palabra del Señor se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30, mis hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice así, la leemos. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aleluya. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, qué linda palabra, Señor. Tu hermoso mensaje de redención, de salvación, de edificación, de exhortación, Señor. Que esta palabra, Señor, sea edificante a nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, nos construya día a día, mi Señor. Esta palabra, Señor, nos comprometa, mi Dios, a seguir tus pasos, a seguir tu ejemplo, Señor, de servicio, de servirte, Señor, con todo el corazón, con nuestra fuerza, Padre Celestial, sabiendo que tú eres, Señor, el único camino, el recto, el perfecto, Señor, para andar conforme a ti. Te agrada, Señor. Afirma nuestros corazones, mi Dios, y que seas tú, Señor, añadiendo en cada uno de nosotros qué debemos de ser, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea honrado, Padre Celestial. Podamos, mi Dios, estar conforme a tu palabra y no a la voluntad nuestra, mi Dios. Habla a tu iglesia, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, con el cual, Señor, tú compraste a precio de sangre preciosa, que somos cada uno de nosotros, Padre. Grande eres, Señor. Tu misericordia y tu fidelidad por toda la generación del Señor. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. El tema de este mensaje, mis hermanos, sería una pregunta a nosotros. ¿Soy trigo o cizaña? ¿Soy trigo o soy cizaña? Mis hermanos, Jesús le hablaba a través de las parábolas. Las parábolas son tan importantes para que el pueblo pudiera entender. Incluso se había referido mucho más antes en el versículo 35 adelante, dice, hablando Jesús del 34, dice: todo esto habló Jesús, dice, por parábola a la gente. Sin parábola no les hablaba, o sea, sin ejemplo. Y dice el 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, el ejemplo, cómo enseñar, de que sea aprendido, que sea fácil, depende del área donde el pueblo se movía. Dios usaba, cuando andaban en el campo, él hablaba del campo, mis hermanos, en aquel tiempo era lo que más existía. Entonces, mis hermanos, cómo Jesús se refirió a esa parábola, al reino de Dios. Mis hermanos,
Y usted dirá, pero bueno, ¿a qué se refiere eso a nosotros, esa parábola? Eso fue a los discípulos, como que nosotros no nos vemos, no nos encontramos aquí. Todos sabemos, mis hermanos, de que el sembrador de la buena semilla es Jesucristo. Entonces, cuando Jesús le dijo esa parábola, ese ejemplo, entonces la multitud se fueron, el resto, y los discípulos vienen que estando, que eran los que andaban más cercanos con Jesús. Y si el pueblo común no había percibido tanto el mensaje, entonces, ¿qué sucede? Que a veces nos damos por sentado que los que están en la iglesia, los que están día a día, ya sabemos la palabra, y a veces Jesús siempre tenía que explicarles nuevamente la parábola, porque ellos no habían entendido. No era suficiente el mensaje que le había dado, y Jesús siempre se tomaba el tiempo para enseñarle a qué se había referido la parábola en cual estaba enseñando, porque les refirió ese ejemplo que dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la semilla en su campo. El campo es el mundo, mis hermanos. Jesús vino a sembrar el mensaje de salvación, de redentor, para que seamos libres del pecado, mis hermanos. Pero vemos de que dice que mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Todos sabemos quién es ese enemigo, ¿verdad? Satanás. Dice que él vino para matar y destruir. Pero para que veamos el ejemplo más claro a donde Jesús le da la explicación, vamos a ir siempre al mismo capítulo, pero vamos a ir al versículo 36. Donde Jesús le explica a sus discípulos, y como nosotros somos sus discípulos, el Señor nos va a hablar en esta noche, mis hermanos, y que esa palabra la tomemos nosotros para nuestra vida. Dice el verso 36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. ¿Se da cuenta? Que entonces ellos no habían quedado claros. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ese es Jesucristo. Cuando él hablaba de él es el sembrador, y nosotros tenemos que ser sembradores también de su palabra, mis hermanos. Es importante que seamos el sembrador de ese mensaje de salvación, mis hermanos. Como nosotros somos predicadores hablando del perdón de los pecados de Jesucristo, y sobre todo con el ejemplo que hemos recibido esa semilla, tenemos que ser diferentes, mis hermanos. Pero vemos que la planta cuando nació, iba creciendo, era similar al trigo también. Entonces por eso los criados, los sirvientes le dijeron, Señor, ¿quieres que arranquemos? Como dicen que esa cizaña, porque él dijo que era cizaña. Jesús sabe distinguir entre el trigo y la cizaña antes de dar el fruto. Yo les he compartido que en una ocasión sembré unas matas, unas flores que me gustaron, las traje, sembré como más de 35 matas, y eran similares, todas igualitas, el mismo tamaño, el mismo estilo de hoja, pero al momento que iban, y bien altas, todas a florear para dar la flor, se vio la diferencia entre la una y la otra. Me dolió, pero tuve que arrancarla porque iba a dañar a las que van a dar flores, y saber qué semilla mala van a tirar, y el otro año va a salir todas esas, pero ya era tiempo que iban a dar fruto. Se supo distinguir. En estos tiempos, mis hermanos, todos dicen ser de Cristo, todos dicen ser cristianos, todos dicen ser trigo, pero lo importante es que usted y yo nos aseguremos que somos el trigo que el Señor sembró. Y basado al trigo, mis hermanos, es la palabra que usted y yo estamos consumiendo, con qué nos estamos alimentando, con qué nos estamos fortaleciendo. Entonces vemos que Jesús le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La buena semilla es la palabra del Señor, no lo que dijeron los Mahoma, no lo que dijo Julano, Mengano, no lo que dicen los hombres. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Qué dice el Hijo de Dios? ¿Qué dice? Entonces ese es el plan que nosotros tenemos que seguir, mis hermanos. Entonces vemos que dice el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces vemos de que es importante que nosotros tengamos que tener esa claridad en nuestra vida, mis hermanos. Y la semilla, mis hermanos, la buena semilla se escoge. Incluso el cosechador, el buen sembrador, después de que recoge toda la cosecha, aparta la mejor semilla, ¿no?
¿Para qué? Para que el próximo año se siembre la buena semilla. ¿Y cuál es el propósito? No solo cosechar más frutos, sino mejor calidad. El propósito del Señor es que usted y yo seamos buena semilla, que a donde caigamos, mis hermanos, nazcamos espiritualmente, crezcamos y llevemos buenos frutos, y que la gente diga, ese es buena semilla, ese es buen fruto, mis hermanos. No todos vamos a ser semilla, van a haber muchas cizañas, pero la importancia es que usted y yo seamos ese trigo, esa semilla que el Señor sembró en nuestros corazones. Y Jesús y eso les hablaba a los discípulos, que tenían que ser semilla. Es como cuando también les dice en el capítulo 5, versículo 14 de Mateo, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad, dice, una luz en la cual no se puede esconder, mis hermanos. Él estaba hablando ahí mismo del ejemplo que podíamos ser como el pueblo del Señor, del buen ejemplo. En el 5, en el 14 al 16, Jesús les dice a los discípulos, dice, vosotros sois la luz del mundo, dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, dice, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbrará a todos los que están en casa. 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras, las obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, mis hermanos. La luz, entre más densa, más oscura, es la noche más brilla. No vamos a encender luz donde hay luz, porque no se va a notar. Pues usted y yo en estos tiempos difíciles es cuando estamos llamados a comportarnos como hijos de Dios. Cuando tengamos toda la contra nosotros, mis hermanos, nosotros mantengámonos firmes. Porque si ellos son firmes en sus creencias, en sus ideales que no tienen ningún fundamento, ni razón, ni sentido, mis hermanos, cuanto más nosotros que hemos creído en nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces que esa luz brille, aunque nos digan, aunque digan cuantas cosas contra nosotros, usted y yo hemos creído en nuestro Señor y Salvador. Y lo hacemos no solo por el presente, usted y yo estamos pensando en un futuro espiritual, mis hermanos. Así es de que el que siembra la buena semilla es el Señor Jesucristo, mis hermanos. El Señor Jesucristo quiere que seamos buena semilla, que seamos trigo, el fruto para salvación de nuestra vida. Porque ¿qué dice Juan 15, 16? Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Vamos a ver ese versículo, mis hermanos. Juan 15, 16, Jesús está hablando, quiere decir que Jesús me escogió, la escogió a usted y a mí, mis hermanos, para que seamos la buena semilla. Entre tantas semillas, mis hermanos, le plació al Señor escogerlo a cada uno de nosotros. Entonces vemos de que debe ser un placer para nosotros, un regocijo, un honor, servirle al Señor, mis hermanos. Entonces vemos que la palabra del Señor Jesús dijo, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis, y dice para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé, mis hermanos. Vemos de qué es importante llevar fruto. La buena planta no solo crece, no solo se ve hermosa, sino que es importante que dé fruto. Es tiempo que nosotros demos fruto, mis hermanos, pero el Señor nos escogió a nosotros. Entre tantos millones y millones de personas que hay en el mundo, usted y yo tenemos el honor, el privilegio de servir al Señor, mis hermanos, y que seamos la buena semilla. Quiere decir que tenemos el mensaje de transformación, que tenemos el mensaje que cambia. No puede, si la palabra del Señor es poderosa y cambia, ¿por qué mi vida no cambia? Porque la palabra no ha sido aplicada correctamente en mi vida, porque yo no me he sometido a la palabra del Señor como el Señor quiere que seamos, mis hermanos. Así es de que somos semilla, tenemos que dar fruto para honra y gloria al Señor, que somos hijos de Dios. Los hijos, los padres, la familia se conocen por la calidad de padres, se conocen por la calidad de hijos que tienen, mis hermanos. Entonces, si Dios lo es todo para nosotros y es poderoso, nuestras vidas deben de ser cambiadas, nuestras vidas tienen que ser diferentes. No esperemos que nos exijan, no esperemos que nos señalen ni para bien ni para mal. Usted y yo tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos.
Ya no tenemos que ser niños espirituales que cualquiera nos engaña, porque se da cuenta que de noche, mientras los hombres dormían, quiere decir mientras el mundo divaga, mientras los demás hacen cualquier cosa, el dormir, aquí estaba hablando mis hermanos, el descuidarnos espiritualmente, el relajarnos, va a venir el enemigo y va a sembrar otra idea, va a sembrar otra cosa, otra que dice, no, eso no es verdad, esa es una historia, eso es mentira, nos van a querer cambiar el plan perfecto de salvación. Porque Satanás no quiere que no creamos en Jesús. Él quiere que no obedezcamos en Él, que es diferente. Mira. Porque todo el mundo cree en muchas cosas, en Dios, en dioses, pero ¿le obedecen al Dios? No, no le obedecen. Entonces, andar conforme a la palabra del Señor. Punto número 2, mis hermanos, dice, el fruto de salvación es enviado a este mundo por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Y encontramos en Marcos 16, 15 y 16, Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora la semilla, se da cuenta que cuando la planta da fruto, la semilla es esparcida, se cae. Y a veces uno dice, recogí la cosecha, pero el siguiente año encontramos que matas que han nacido allí porque la semilla se esparció y nació y comienza a dar fruto, mis hermanos, dice. Y les dijo Jesús a los discípulos, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es el no creer? El no obedecer a la palabra del Señor. El no hacer conforme a como está escrito, a como el Señor nos manda. Entonces nosotros tenemos que ser semilla que se expanda. Seamos esa semilla que va cayendo en buena tierra y allí va a crecer y va a dar fruto, mis hermanos. Así que estamos llamados a hacer esa buena semilla, a dar buen fruto. Entonces depende la calidad de la semilla, va a ser la calidad de la planta el siguiente año y va a ser la calidad de fruto. Por eso que nosotros tiene que haber un progreso espiritual, debe haber un crecimiento en nosotros, en nuestra vida. De usted y de mí depende cuánto crezcamos, no depende de cuánto crecen los demás, pero los demás van a ver el ejemplo, dijo Jesús, para que vean nuestras obras, que el Señor en realidad ya no somos los que éramos antes, somos diferentes. Y si hemos decidido seguir a Cristo, es seguirlo completamente, con toda totalidad, mis hermanos. Entonces vemos que la palabra del Señor Jesús se refirió la importancia, mis hermanos, de que seamos esa semilla y esa semilla sea expandida alrededor del mundo donde se ha ido predicando, mis hermanos. Volvemos al versículo 38 donde estábamos, es de San Mateo 13, 38, y dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mundo. Ahí está claro, hermano. ¿Qué somos? Por eso el tema del mensaje, ¿soy trigo o soy cizaña? ¿Está la palabra en mi vida? Que soy reconocido como el Hijo de Dios, como ese cristiano que aunque cueste, pero le seguimos al Señor. El campo es el mundo. Quiere decir que usted y yo, mis hermanos, estamos llamados a estar dentro del mundo, pero no hacer las cosas del mundo, a comportarnos como esa semilla de clase que es, como las plantaciones. En el área donde vivimos no vemos plantaciones, pero en las zonas donde hay muchas plantaciones se puede ver la diferente clase de mata y la diferente clase de semilla cuando se cosecha, que depende del cuidado y la calidad, así va a ser el fruto que se va a dar. Entonces usted y yo estamos llamados a que demos fruto y mucho fruto y buenos frutos. ¿No? A todos nos gusta el mejor fruto. Cuando vamos a recoger fruta o cuando vamos a comprar queremos lo mejor. Pues nosotros tenemos que ser el mejor fruto, mis hermanos. Entonces vemos de que el campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino. Diga, yo soy hijo del reino. Soy buena semilla. Por eso me comporto como el hijo de Dios. Mis hermanos, en obediencia a quien nos compró con su sangre preciosa. Y las cizañas son los hijos del mundo. No va a faltar aquel que quiera. Y quiere decir, ¿qué quiere decir cizaña? Aquel que siembra un mal mensaje distorsionado. Aquel que engaña con aquello que no es verdadero, que parece ser verdad, pero no lo es. La diferencia es que es más fácil y es más barato. ¿Se da cuenta? Como cuando compramos algo que decimos, ¿es original o no es original? Es chafa, se dice por ahí, no es chafa. Y cada quien le da al final por el precio que pagó, ¿verdad? Entonces hay calidad, mis hermanos. Entonces los hijos de Dios
Yo sé que usted y yo anhelamos ser el mejor hijo delante del Señor. Entonces así es la demanda. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de andar? Como queremos que nos reconozcan, así debemos de actuar, mis hermanos. Como queremos que nos llamen, así debemos de actuar como hijos de Dios. Y si no nos llaman hijos de Dios, pero lo importante es que estemos conforme a la palabra del Señor. Y dice, y el enemigo que la sembró es el diablo. Mire, el enemigo. Entonces no esperemos de que la gente del mundo nos seamos bien aceptados para ellos, sino que la Biblia dice que nos rechazarán. Jesús habló mucho en todos los 4 evangelios, le dice en una ocasión, dice, los mando como ovejas en medio de lobos, ¿no? Entonces, cuando ha visto de que el lobo va a dejar que la ovejita se vaya, ¿no? El lobo es carnívoro y está llamado, él ve carne y quiere comerse. Entonces Satanás quiere destruir al pueblo de Dios, quiere que nos alejemos de Dios, dice. Y el enemigo, mis hermanos, es ese Satanás, que quien sembró esa semilla. Entonces tenemos que cuidarnos. El enemigo la sembró, dice el 39, es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, mis hermanos. Más claro no puede estar. Los segadores son los ángeles. Entonces usted y yo tenemos que preservarnos como la buena semilla. Los buenos cosechadores, mis hermanos, cuando recogen la semilla, aparte de escoger lo sano, lo puro, ¿cómo se le conoce a la mejor semilla? Grano de oro. Grano de oro. Y depende la calidad, así es el precio. Y depende el que tiene dinero, va comprando la mejor calidad, la menos calidad, hasta lo de último. Cristo compró la mejor semilla. Que sea usted y yo, mis hermanos. Qué triste es cuando hemos dado el precio por algo que era lo mejor y cada día se va degradando. Usted dice, me compré el mejor traje, di tanto dinero, pero cada vez va de peor en peor. No valió la pena, qué tristeza. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando nosotros no nos comportamos como la mejor semilla, como el mejor plantillo delante del Señor, mis hermanos? Entonces vemos que Jesús incluso en el capítulo 15, él dice del libro de Juan, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, el pámpano es la rama, Jesús es el árbol principal. Usted y yo somos una rama, mis hermanos. Y dice, todo pámpano que en mí lleve fruto será limpiado para que lleve más fruto. Y el que no da fruto, pues lo cortará. Dice, porque separado de mí nada podéis hacer. No va a decir la rama, yo no quiero ser parte de este árbol, me voy a otro lado y voy a dar fruto. No, se va a morir. La rama ya no depende, de donde está la vida, donde está la salud. Mis hermanos, y usted y yo somos parte de ese árbol. Así es que, mis hermanos, el enemigo ha existido, va a existir, pero es importante que usted y yo nos mantengamos firmes en la palabra que hemos conocido. Entonces vemos de que dice que el enemigo sembró, el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Y cuál es el fin del siglo en estos días, hermano? Estamos viviendo los últimos días. Cristo viene pronto. Que usted y yo seamos ese grano oro listo para irnos al granero de Dios, al reino celestial, a la patria celestial, mis hermanos. Que ahí seamos recogidos. Entonces vemos, ¿y quiénes serán los recogedores? Los ángeles, mis hermanos, cuando suene esa final trompeta. Todos usted y yo volemos para estar en la presencia del Señor, porque nos hemos mantenido como ese grano puro, que no se contaminó, que no se pudrió, que no se dañó, que se curó, que se ventiló. Y el que recoge buena semilla, mis hermanos, aparte de protegerla, la cura. Hay cura para proteger los granos, porque hay polilla, porque hay gorgojo, porque hay tantas cosas que hacen daño a la buena semilla. Pues usted y yo también nos cuidamos con la bendita palabra del Señor, con la oración, con el ayuno, con la búsqueda de la presencia del Señor, para que los dardos del maligno, los malos pensamientos, el desánimo, tantas cosas que vienen a nuestra vida física, nos alejan fácilmente de Dios. ¿Cómo vamos a pagar los biles? ¿Cómo vamos a pagar la renta? Que la una cosa que la otra, que el costo de la vida cada vez más caro, y a veces eso nos deprime y nos desencaja y nos saca del plan perfecto de Dios, sabiendo que nuestra morada no va a ser eterna acá, sino que estará en los cielos con Cristo Jesús, mis hermanos. De manera, dice el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, mis hermanos. Todo llegará en su momento. Todo
cruzará, mis hermanos, el tiempo. A veces creemos que el tiempo no va pasando, no se va cumpliendo. Claro que se va cumpliendo, pero cada día que tenemos, mis hermanos, es una oportunidad para estar a cuenta, para asegurarnos que somos parte de esa buena semilla. De manera, mis hermanos, de que estemos preparados. La pregunta que tenemos que hacer nosotros y respondernos, ¿estamos preparados para cuando venga el recogedor, cuando ven el Señor llame a su iglesia a su presencia y seamos esa buena semilla recogida, mis hermanos? De manera que este mundo, porque usted le pregunta a la gente, todos dicen tener la razón, ¿verdad? Todos dicen estar en lo correcto, todos dicen ir a Jesús, todos dicen ir al cielo. Es más, cuando alguien muere, todo el mundo dice ya fue al lugar perfecto, ya fue al cielo, pero a la luz de la palabra, mi hermano y amigo, asegúrate que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador en tu corazón y que estás viviendo conforme a su palabra, para que ese día tu nombre se encuentre escrito en el libro de la vida. Y no seamos entonces, porque ahora todo el mundo quiere estar en lo correcto, pero si el Señor viene, mis hermanos, dice que los ángeles recogerán la cizaña, mire, de manera de que como se quema en el fuego la cizaña, así será el fin de este siglo. El Señor recogerá a su pueblo y todos aquellos que rechazaron el mensaje de salvación, mis hermanos, aquellos que decidieron vivir su vida como ellos quisieron, pues ahora van a vivir como ellos no querrán también. Mire cuál es el precio. Para recibir una buena recompensa hay que esforzarse ahora. Se da cuenta que a veces miramos personas de que no hacen nada, pero no tienen nada en el futuro, hablando en lo literal, también no se esfuerza porque viven el día a día. Entonces, pero aquel que trabaja y trabaja y le dicen, pero ¿cuándo vas a descansar? ¿Cuándo vas a tomar vacaciones? Porque tiene una meta hacia futuro. Pues nuestra meta número uno es morar con Cristo por toda la eternidad. Pues los que no sirven al Señor viven su vida. Y eso que Jesús habló cuando dijo él de que, poniendo el ejemplo, cuando dice que angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son el que andan y entran por él. Pero ancho es el camino que va a la perdición y muchos andan por él. Entonces, que usted y yo seamos de los pocos que vamos por el camino angosto. Porque a nadie le gusta lo difícil, lo complicado, mis hermanos. Pero lo complicado, lo difícil nos acerca a Dios, mis hermanos. Porque aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Y será el fin de este siglo, de estos tiempos en que estamos viviendo, mis hermanos. Y que usted y yo estemos preparados. Que no nos pasen las cosas por ignorancia, mis hermanos. La palabra del Señor está bien clara. Hoy todo el mundo tiene la posibilidad de tener una Biblia, de escuchar el mensaje por la radio, por las redes sociales, de diferente manera. Ahora las personas, mis hermanos, huyen al contrario de la palabra del Señor, sabiendo que están perdiendo la gran oportunidad, están negando el nombre del Señor. Él ofrece vida eterna, Él ofrece su gracia, su amor, pero vivimos para complacer esta carne que va a ir a la tierra, porque cuando dejemos esta tierra tendremos un cuerpo espiritual para vivir en vida eterna con el Señor o ir al lago de fuego donde será el castigo del ser humano. ¿Qué ganancia vamos a sacar si de todo esto lo que se haga aquí no vamos a llevar para allá? Nuestra relación espiritual con el Señor es la más importante, mis hermanos. Entonces vemos de que sigue diciendo el versículo 41, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Miren, esa viene siendo la cizaña. Que no seamos de tropiezo, sino que seamos de guías a otros, mis hermanos. Entonces vemos que dice que enviará a sus ángeles y recogerá a todos los que sirven de tropiezo, los que no sirven de nada bueno en estos tiempos, y a los que hacen iniquidad. Y los echará, dice, en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque será un fuego que nunca se apagará. Ahora en día si quemamos cualquier basura, cualquier madera, mis hermanos, todo lo que es hierba seca, dura un tiempo el fuego y luego se acaba, se muere. Pero ahí será un fuego que nunca se apagará por toda la eternidad. Porque Él ofrece una vida eterna también, pero ahí será la muerte eterna, porque ahí no hay vida. Ahí solo va a haber muerte espiritual, mis hermanos, pero Cristo nos ofrece vida eterna. Entonces tenemos que tener bien claro, ahí será el lloro.
Quiere decir, y el crujir será, el crujir es el lamentarse. Dirán, Señor, ¿por qué yo no entendí la palabra? ¿Por qué ellos no me hablaron? Por eso, mis hermanos, a cualquier persona, digámosle que Cristo le ama y que hay un camino, que solo Él es el camino, que Él es la esperanza, porque el ser humano se da por hecho de que esto es todo. Hay personas que se atreven a decir, este es el infierno que vivimos, la vida que vivimos. Dice, no, este es el resultado de las decisiones que tomamos aquí, pero lo eterno va a ser eterno. Las cosas buenas quisiéramos que fueran eternas, pero mis hermanos, aquí todo va a acabar, pero un día viene donde todo será eterno, tanto lo bueno como lo malo. Pero usted y yo Cristo nos escogió para que seamos la buena semilla y vivamos eternamente con Él, mis hermanos. El versículo 43 y dice, mire, ya hablando del trigo, de la semilla, dice el 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Mire, qué bonito dice. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Nos está hablando a nosotros, mis hermanos. ¿Queremos ser? Si queremos ser trigo o queremos ser cizaña. Obvio que queremos ser trigo, mis hermanos. Obvio que no queremos ser cizaña. Entonces vamos a actuar como queremos ser. Ese es el precio que hay que pagar de obediencia, mis hermanos. Así es de que vemos de que para evitar, mis hermanos, ir a ese lugar, mis hermanos, tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia que se esfuerza, que haya fidelidad en nosotros, mis hermanos. Y solo quiero ver, mis hermanos, un versículo más en segunda de Pedro, capítulo 2, mis hermanos. Ahí nos habla la palabra del Señor. Quiero ver un versículo, capítulo 2, versículo 1, donde el apóstol Pedro habla de los últimos tiempos también, de que tenemos que cuidarnos, mis hermanos, del riesgo y del peligro que pasa la iglesia. Y habla de las falsas enseñanzas, que un día entraremos en una nueva enseñanza. Y dice el apóstol Pedro en capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, dice, encubiertamente herejías, que quiere decir falsas enseñanzas, destructoras, dice, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí trayendo entre sí mismo destrucción repentina, mis hermanos. Es importante que nosotros nos cuidemos de todas esas cosas, que no nos guste lo fácil, que nos guste lo difícil, que nos guste, mis hermanos. Sabemos de que la carne no le gusta lo difícil, pero el espíritu se goza, mis hermanos, porque es agradar al Señor. Que esta palabra, mi hermano y amigo, te sea de consolación, de edificación, y para que lleguemos a un punto de partida y nos preguntemos, ¿soy trigo o soy cizaña? No veas a nadie, no veas a la derecha ni a la izquierda, no pongamos excusas para no seguir a Jesús, del que hace bien o el que hace mal. Tú tienes que buscar al Señor, porque es tu vida. La vida eterna Dios la ofrece para cada uno de nosotros. Ahora hay tiempo todavía, ahora hay oportunidad, pero viene día que se va a acabar todo esto y será el lloro y el crujir de dientes. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de reconciliación, hoy es el día de pedir perdón y de perdonar, porque Cristo viene pronto. No sabemos si en esta noche o el día de mañana, pero Él viene pronto y nosotros como iglesia lo esperamos y le decimos, ven pronto, Señor Jesús. Que el Señor le bendiga.